El Camino de la Felicidad, un programa para la reflexión y la superación. Amigos, ¿qué tal? Saludo muy especial, muy cordial en este día maravilloso ya del 28 de mayo del año 2021. ¿Quién creyera que ya estamos culminando este quinto mes del año? Ya llegando a este nuevo mes, lentamente se acerca el sexto mes del año. Ese mes que parte el año y que impresiona por el hecho de comprobar una vez más, corroborar una vez más que la vida continúa, que en medio de todas las vicisitudes el tiempo simplemente no se detiene. Y por esa misma razón es que también hay que empezar a pensar y a reflexionar un poco acerca de lo que significa el tiempo. Y en ese tiempo, reflexionar cómo lo uso, reflexionar qué es lo que hago con él y reflexionar entonces a partir de ese uso que le doy al tiempo, cómo mi vida puede avanzar, cómo mi vida puede crecer de alguna manera para propósitos que deben ser un poco más grandes o ir un poco más allá también de el simple hecho de vivir o sobrevivir. Y en ese sentido, como hemos hablado en muchas ocasiones también de las cuestiones materiales, como hemos hablado también de esas cosas que son importantes como las finanzas, de esas cosas que son importantes como simplemente tratar de aprender también ese manejo del dinero y demás, pues tenemos que aprender también a hablar un poco de la economía del tiempo. Tenemos que aprender a hablar dentro de esa economía del tiempo de aquellas cosas que son también vitales para nuestro crecimiento y nuestra salud, como lo es el tema de las relaciones y como lo es el tema de la espiritualidad. Y entender entonces que a partir de allí no solamente existe la riqueza económica como tal, sino también que existe otro tipo de riquezas también que debemos valorar y a profundidad, como es esos hechos, primero, de poder ver, de poder sentir, de poder oír, de poder oler y bueno, todo lo que significan nuestros 5 sentidos básicos. Eso en primera instancia. Segundo, valorar lo que tenemos a nuestro alrededor, valorar nuestra familia, valorar nuestra pareja, valorar nuestros hijos, valorar nuestra familia, valorar nuestros amigos, valorar, en fin, todo ese compendio de cosas que hay alrededor nuestro a los que muchas veces no damos valor, porque lamentablemente en muchas ocasiones todo nuestro criterio lo ponemos en términos económicos, todo nuestro criterio lo ponemos en términos simplemente de poder adquisitivo, y por eso en muchas ocasiones subvaloramos, por decirlo así, esas otras cosas grandes y de valor que tenemos en nuestra vida. Por eso hay varios principios que quiero abordar en este día, en este espacio radial, en este episodio del Camino de la Felicidad. Y uno de esos principios básicos dentro de la economía del tiempo también tiene que ver con la ley del vacío. Esa ley del vacío que nos habla
de simplemente, digámoslo así, contar con buen espacio para poder que otras cosas buenas entren a nuestra vida. Y eso aplica para todo. Y es que nosotros tenemos que empezar a eliminar de nuestra vida todo aquello que simplemente estorba, todo aquello que simplemente es añadidura, todo aquello que simplemente se convierte en una carga. Y ahí viene la pregunta: ¿cuántas veces todo lo que tenemos, todo lo que conseguimos, se convierte simplemente en una carga? Y allí es donde viene una pregunta fundamental que nos tendríamos que estar realizando a diario. Y la pregunta básicamente es, precisamente, ¿de qué te sirve más bien ganar el mundo si al final pierdes tu vida? Si al final no estás feliz. Y aquí quiero hacer entonces un contraste con esos otros programas que hemos venido desarrollando. Y el contraste sencillamente tiene que ver con, sí, muy interesante poder aprender a manejar nuestras finanzas. Sí, muy interesante poder aprender a emprender. Sí, muy interesante poder tener una visión de crecimiento, de trabajo, de conseguir los sueños. Eso está perfecto. Pero la pregunta tiene que ser, ¿ese conseguir te está haciendo feliz? ¿O ese conseguir te está haciendo infeliz y esclavo? ¿Qué tan esclavo estás siendo de aquello que tienes? Porque hay muchas veces que se consigue, y cuando se consigue, se sueña con la libertad. Y por eso hablamos de libertad financiera. Pero resulta que en muchas ocasiones, si no tenemos claridad de para qué se consigue, entonces no nos hace libre lo que conseguimos, sino que terminamos esclavos de lo que conseguimos. Y ahí viene entonces ese parangón del que quiero hablar, y ese parangón que quiero que ustedes simplemente reflexionen y piensen, que cada uno de nosotros empiece de alguna manera a evaluar, y es hasta dónde lo que estoy logrando en mi vida me está haciendo feliz, me está haciendo libre, y hasta dónde me estoy volviendo esclavo. Porque si estoy consiguiendo es para esclavizarme, entonces ¿para qué consigo? ¿Para qué consigo? El principio de esto es que absolutamente nada de lo que conseguimos en este mundo termina siendo nuestro. Es decir, el tema de las posesiones es un tema casi que ilusorio. ¿Sí? Reitero, muy importante saber administrar los recursos que el mundo tiene. Eso es muy importante. Muy importante aprender a manejar los recursos propios, la economía propia. Pero entendiendo que no somos más que administradores de eso que tenemos, o que aparentemente tenemos. Porque al final, lo único que vamos a necesitar en realidad, lo único que vamos a tener en realidad son 3 metros de tierra en el cementerio y ya. Por eso es muy importante el desprendimiento. El desprendimiento. Y aquí viene un concepto bien interesante que se ha venido manejando en los últimos tiempos, y es el del minimalismo. El concepto del minimalismo aparece precisamente ante la necesidad de buscar unas nuevas formas de vida que nos liberen desde el interior. Al observar cuán superficial, ¿sí?, se ha vuelto la vida de las personas al creer que sencillamente todo lo externo es lo que vale, todas las posesiones son las que valen. Al mirar a personas que sencillamente tienen casas de no sé cuánto valor, ¿sí?, mansiones si se quiere, que tienen casas a las que no alcanzan a dar la vuelta, ¿sí?, porque son inmensas. Tienen carros hasta de lujo que usan 1 o 2, pero que tienen 20. Y así por el estilo, que se llenan de una cantidad de cosas, pero que al final esa cantidad de cosas nada las llena. Están buscando a través de las cosas, a través de las posesiones, la felicidad. Y se dan cuenta que se siguen sintiendo vacíos. Bajo ese concepto nace la ley del minimalismo o la filosofía del minimalismo. Y es precisamente de empezar a darle sentido a nuestra vida a partir de lo que tenemos. Darle sentido. Es decir, que cuando empecemos a adquirir, a tener cosas,
esas cosas nos estén dando valor y empezar a tener solo aquello que realmente representa valor para nuestra vida. Y todos conocemos el ejemplo y todos conocemos personas que se han llenado de una cantidad de cosas innecesarias en su vida. Y uno se pregunta, ¿para qué hay gente que tiene 5, 6, 7, 10 carros, colecciones de autos? ¿Para qué? Si al final no necesitan sino uno para andar. Personas que lo que hacen es llenarse de posesiones. Y eso pasa en todos los niveles. Uno conoce gente que se dedica a comprar tierra y comprar tierra y comprar tierra y comprar tierra. Y a toda hora comprarle al vecino, ¿no? El que linda conmigo allí, el que linda más allá, el que linda más allá. Quieren tener medio mundo. Como si no quisieran tener vecinos. Como si de todas maneras no fuera a haber algún lindante con él. Y entonces se pregunta uno, ¿será que creen que es que pueden llegar a comprar medio mundo y después con ese medio mundo se encartan? ¿Cuántas personas con fincas inmensas que ya no son capaces ni de administrar, precisamente porque es tan grande que no son capaces ni de darle la vuelta y les toca dejar en montar mucha parte de la finca y quedarse con una partecita, con aquella partecita sencilla que pueden administrar, con aquel cultivo al que pueden darle mantenimiento y demás? Terminan las personas terminamos descubriendo que muchas veces el tener nos esclaviza, terminamos esclavizados de lo que tenemos. Y uno le pregunta a las personas que tienen o un negocio o una finca o cualquier tipo de cosas, ¿por qué no se saca un día? ¿Por qué no se saca unas vacaciones? ¿Por qué no sale? Pero ¿cómo voy a dejar esta finca aquí sola si se me mueren los animales porque no hay quien me les dé vuelta? Si es que se me pierde la cosecha porque no hay quien me le dé vuelta, tengo que estar yo. Y entonces terminan esclavos porque no tienen ni tiempo para su familia, precisamente por andar enfocados, pegados de eso que consiguieron. Entonces, no consiguieron para ser libres, sino que al final terminaron consiguiendo para ser esclavos de lo que tienen. El ejemplo de las personas que consiguen un negocio lo hemos colocado 1000 veces. Esa persona que consigue un supermercado, un granero, en alguna ciudad, que se va muy feliz al principio, que llena sus bolsillos de dinero, pero que después ese negocio termina convirtiéndose en su esclavitud, porque terminan encerrados allí de 5 de la mañana a 10 de la noche y no tienen opciones porque sencillamente, dicen ellos, no soy capaz de conseguir un buen empleado, un buen trabajador que se pueda quedar en este negocio 15 días para yo salir con mi familia. Tampoco lo encuentran. No, es que si me voy un mes, por Dios, vengo y encuentro el negocio reventado, vengo y encuentro el negocio quebrado y así por el estilo. Entonces dice uno, ¿hasta dónde y cómo de verdad vale la pena entonces conseguir? Solo si aquello que consigues realmente está brindando y dando valor a tu vida. Y poniendo el suficiente valor a aquellas cosas que no tienen sencillamente un precio económico. Porque a veces no valoramos ese tipo de cosas y no nos damos cuenta que la vida, o que la riqueza más bien, es vida. La riqueza es la vida misma. La riqueza es aquel tiempo que tienes tú para disfrutar en familia. La riqueza es aquel tiempo que tienes tú para disfrutar de tu vida. Ahí hay riqueza. Claro, muchas veces no la ponemos en valor. Y yo le digo a la gente, me gusta mucho hablar de ese tema, y es precisamente hablar de lo que significa ganar horas. Me gusta medir la riqueza y lo que me gano, me gusta medirlo en horas. Y digo yo, ¿cuántas horas te estás ganando al día? Y cuántas horas te estás ganando al día significa tan sencillo como lo siguiente. Si tú en 3-4 horas en el día logras hacer el trabajo de 8 o 10 horas, entonces te estás ganando 4 o 6 horas. Eso es lo que significa. ¿Qué tanta rapidez? ¿Qué tanta, podríamos decir, qué tanto combustible, qué fuerza de combustible le estás metiendo a tu vida para que todas las cosas las puedas realizar de una manera más ágil, más rápida? Y entonces tu trabajo se reduce a menos horas de trabajo
y a mayor horas de libertad, mayor número de horas de libertad. ¿Cuántas horas te estás ganando al día? Y cuando pones en valor las horas que sencillamente disfrutas, así sea en un descanso, así sea en una película, en una charla con tu familia, en un libro que puedas leer, esas horas que tienes en otras actividades que sean externas a tu trabajo, a aquello que representa tu salario, a tu empleo, ¿sí?, a tu negocio, es decir, todo lo que sea fuera o extralaboral, si tú le colocaras precio a eso, te darías cuenta que estás ganando en vida, Recuerda que cuando consigues algo, lo que hay representado en ese algo que consigues es vida, es tu vida, es el tiempo que tienes que dedicar a conseguir lo que eso vale. Lo que hemos hablado, un celular, no deberíamos estar diciendo es que este celular vale $1.000.000 de pesos, sino este celular vale, qué sé yo, un mes de mi trabajo, un mes y medio de mi trabajo, o 15 días de mi trabajo, qué sé yo. ¿Cuánto te demoras tú, laboralmente hablando, para conseguirte ese $1.000.000 de pesos? Y eso es lo que tienes en el bolsillo, un mes de trabajo, un mes y medio de trabajo. Y muchas veces no lo vemos así, ¿Cuánto vale el televisor grandísimo que compraste? Vale el tiempo que te demoras en conseguir ese valor que le has dado, o ese precio más bien que le has dado a ese televisor. Y entonces dice uno, ¿por qué no en esa misma medida podemos colocar en valor, poner en valor, en suficiente nivel de valor, aquellas otras cosas bonitas que tienes? ¿Cuánto valió ese paseo que te diste con tu familia? Y entonces la gente dice, no, es que yo salí, fue a caminar, y fue a un río, y fue a un charco, no gasté nada. La pregunta es, ¿cuánto vale ese paseo? No es que no hayas gastado nada y entonces no valió nada. Date cuenta cuánto tiempo estuviste con tu familia. Y ese paseo pudo haber sido de 7, 8 horas. Estás hablando de un día de trabajo. Ese es el valor que le estás dando. Y tienes que saber que allí hay valor, que allí hay riqueza. La riqueza se mide en tiempo, que no se nos olvide. Por eso, de aquí en adelante, que consigamos aquello que realmente representa y da valor a nuestra vida. Que dejemos de estar comprando cosas simplemente por motivaciones emocionales, que son expertos los trabajadores del marketing para vendernos, para entregarnos, para embutirnos, porque esa es la palabra, nos embuten una cantidad de cosas y nosotros como borregos allá cayendo y comprando de todo sin necesidad. Vivimos comprando cosas por un valor, por un supuesto valor agregado que a la hora del té no significa nada, es una cosa tan etérea que uno dice, y eso sí vale, y si es real que pueda valer tanto. Por eso que es etéreo. Hay cosas que son etéreas en el mundo, es decir, que no son reales, que son ficticias. Se llama plusvalía. Así se llama, plusvalía. Entre un teléfono celular y otro hay una diferencia abismal de 2 o 3 millones de pesos. Y uno se pone a mirar las características de los celulares y son similares. Entonces usted se encuentra un celular de 800, 1 millón de pesos con las mismas características de un celular de 4 millones de pesos. Y usted se pregunta, ¿dónde está la diferencia? No, es que la diferencia está en el diseño, la diferencia está en el nombre de la marca, en la credibilidad de la marca. Válido, perfecto. No estoy diciendo que no, pero yo digo, a la hora de ponerle valor a mi vida, yo de verdad estoy pensando en esos valores intrínsecos. O sea, estoy tan preocupado por lo superficial que tengo que comprarme ese celular de alta gama simplemente porque vean que tengo X marca de celular, pero que lo uso para lo mismo que me sirve un celular de 400 o 500 mil pesos. Y entonces, a partir de esa pregunta, ¿valdrá la pena ir y comprar un celular de 4 millones de pesos cuando puede tener funcionalidad, la misma funcionalidad de uno de 500 mil? Eso es una pregunta que yo tengo que hacerme y a partir de ahí tomar la decisión de qué es lo que sirve para mi vida. Y en mi concepto personal es la funcionalidad, no el lujo, la funcionalidad. Entonces, son cosas que tenemos que empezar a poner en otro sentido de valor. Qué rico que evaluemos el tema del tiempo, por eso les hablaba del tiempo.
Cuando les digo que miren cómo se va el tiempo, estoy refiriéndome precisamente a que se va y muchas veces no nos damos cuenta que perdemos la oportunidad de vivir una vida de tranquilidad, de vivir una vida de buenas relaciones, de vivir una vida y unos momentos o unos buenos momentos más bien con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestras amistades. ¿Cómo cultivo esas relaciones y cómo pongo en valor las relaciones? Eso también es muy, muy, muy importante. Poner en valor en su justa medida todo lo que tenga que ver con mi vida emocional, con mi vida espiritual, con mi vida y mi tranquilidad mental. Y no volverlo todo en una evaluación económica. Eso también es fundamental. Quería simplemente eso para que cada uno de nosotros empiece a darse cuenta que hay cantidad de cosas innecesarias de las que nos llenamos. Ley del vacío, empieza a eliminarlas de tu vida. Elimina aquello que te sobra, elimina aquello que no da valor a tu vida y eso incluye todo lo que no da valor a tu vida. Y date cuenta que así se generará el vacío para atraer nuevas cosas a tu vida. Y cuando hablo de cosas, no hablo necesariamente de bienes, sino que estoy hablando de buenas relaciones, de buenos momentos, de, digámoslo así, de aquellas posibilidades de vivir bien, sencillamente. Aquellas posibilidades de sentirte bien. Aquellas posibilidades de eliminar lentamente el estrés de tu vida, de eliminar las preocupaciones de tu vida, de tener una vida mental, una salud mental demasiado grande y por supuesto, ¿por qué no?, de tener también una excelente espiritualidad. Pongamos en un nivel de suficiente valoración, de suficiente valor, aquellas otras cosas que son ajenas a lo económico. No midamos todo desde un aspecto neta y exclusivamente económico y nos daremos cuenta que tenemos muchísimas cosas por las cuales sentirnos ya lo suficientemente ricos y felices, bendecidos. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta una próxima oportunidad en El Camino de la Felicidad. El Camino de la Felicidad, un programa para la reflexión y la superación.